Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. En la última clase estuvimos trabajando en el proceso de preparación de eh, digamos, la carpeta con la cual íbamos a estar trabajando en el diseño de la API. Les mencionaba que la idea principal es que desarrollemos el proceso de una API que me permita, en ese caso, devolver un catálogo de productos. Ese catálogo de productos que nosotros vamos a generar nos va a permitir, digamos, poder visualizarlo en una aplicación y emitir o crear el proceso de un carrito de compras y posteriormente guardarlo dentro de la base de datos como una orden, que esa es la idea principal que vamos a tener de la aplicación. En ese caso, este día vamos a empezar a crear los códigos necesarios. La clase anterior nos creamos una carpeta API y dentro de esa carpeta API nos creamos una carpeta con la versión de la API con la cual vamos a trabajar. El día de ahora vamos a empezar a diseñar todos esos elementos. Lo primero que vamos a hacer es que le hacemos clic en la carpeta principal, que sería B10, y nos vamos a crear ahí un archivo que ya lo hemos visto en el ciclo anterior, que es el punto htaccess. Ese punto htaccess va a ser un archivo que va a contener las reglas que vamos a utilizar para crearnos lo que se le conocían como URLs amigables. Si se recuerdan, hicimos el proceso de creación de URLs amigables en las cuales nosotros podíamos colocar rutas completas sin necesidad de especificar un archivo .php en el cual nosotros estuviéramos trabajando. Entonces, para eso vamos a crearnos estas reglas. Básicamente lo que tenemos que hacer es activar el modo rewrite, se llama rewrite engine, y ponerlo en modo on, y luego crearnos unas reglas o unas condicionantes que van a servir en ese caso para diferentes elementos. Aquí le voy a poner en ese caso que lo vamos a utilizar para el request-file name, y después de eso le vamos a decir que va a ser para estos directorios. Déjenme ver si no. Y lo mismo hacemos en la parte inferior para escribir en ese caso el archivo. Y lo mismo vamos a hacer para escribir en ese caso la L, que serían como los hipervínculos. Y aquí es rewrite com, aquí le he puesto con, es con. Así. Y luego en la parte de abajo vamos a escribir las reglas. Vamos a poner el rewrite rule, que sería en ese caso la regla de sobreescritura que vamos a utilizar. Aquí lo que vamos a hacer es colocarnos una expresión regular. En esa expresión regular le vamos a decir que todo lo que nosotros digitemos a partir de la URL, eso lo vamos a mandar a un archivo .index.php con un parámetro que en este caso se va a llamar action, y que va a ser igual o le vamos a anexar el contenido que nosotros hayamos colocado justamente en esta parte de acá. Entonces automáticamente le va a sobreescribir esos valores, y entre corchetes le vamos a dar los parámetros, que es el parámetro L y el parámetro QSA. Con eso hemos hecho el proceso de sobreescritura. Básicamente lo que estamos haciendo es reactivando o activando el modo de sobreescritura de URL. Vamos a poner esta condición que colocamos abajo, va a ser válida para directorios, archivos y archivos que usemos en Linux como link. Y en la parte de abajo le vamos a poner el rewrite ruler, donde vamos a especificar en ese caso la regla, en donde le decimos que todo lo que venga en la URL, ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo, todo lo que venga en la URL después del dominio, si nosotros tenemos un dominio, eso se lo va a sobreescribir como un index.php diagonal el signo de pregunta action igual y el valor que hayamos escrito acá.
O sea, todo lo que yo escriba se lo va a digitar a un action. Eso es algo parecido, digamos, como que nosotros pongamos virtual, digamos un http diagonal virtual.unicaes.edu.sb diagonal API diagonal versión 1.0. Esa es la ruta completa. A partir de acá, si yo digito, por ejemplo, hola, digamos, digitamos hola, esta palabra hola, lo que hemos digitado acá, lo que hace internamente es sobreescribirlo de esta manera. Internamente lo que va a llegar al navegador va a ser un index.php y luego le va a colocar el action igual hola. Entonces esto que hemos colocado acá es básicamente lo que nos evitamos en estas URLs. Por eso se le conocen como URLs amigables, que hacen mucho más fácil o mucho más sencillo entender, en el caso para los buscadores, entender cómo nosotros hemos estructurado nuestra información. Entonces, ya que hemos guardado este archivo .htaccess, ya lo vamos a configurar más adelante porque ahorita por sí solo no funciona. Vamos a trabajar ahora con el documento que nos permita conectarnos a la base de datos. Recuérdense que vamos a tener que hacer conexiones directas hacia el servidor, así que lo vamos a crearnos un archivo en la carpeta que se llama models. Seleccionamos models. Aquí vamos a crear un archivo que le vamos a poner db.class.php y acá pues nos vamos a crear nuestra clase principal. Voy a quitar esto, vamos a poner un class y voy a crearme una base de datos. Vamos a crear una clase que se va a llamar base de datos, y en esta clase que se llama base de datos, algo similar a lo que vimos en el periodo anterior. Aquí acuérdense que tengo que escribir código PHP, si no, no funciona. Al igual que hicimos en el periodo anterior, me voy a crear en el ciclo anterior, voy a crear una variable que sería, o una propiedad que se llama conexión, y me voy a crear otra que sería is connected, que esta originalmente va a ser igual a false. Esta lo que va a hacer es determinar, esa propiedad de determinar si nosotros hemos establecido una conexión al servidor o no. Luego en la parte de abajo ponemos un public function conectar, que es la que se va a encargar de hacer la parte de la conexión a la base de datos, y aquí pues ya hacemos el proceso de conexión. Esto, igual que el ciclo pasado, vamos a usar la clase que se llama MySQLi. Entonces aquí lo que tengo que hacer es decirle que la propiedad que se llama conexión, que es la que creamos en la parte de arriba, va a ser igual a un new MySQLi. Y aquí, si se recuerda, este MySQLi necesitaba 4 parámetros. El primer parámetro era localhost, que era, digamos, el servidor al cual nosotros nos vamos a conectar. Ahí nosotros podíamos colocarle la IP del servidor, podríamos poner virtual.unicaes.edu.sb si tuviéramos en ese caso configurado los dominios. Podríamos colocarle cualquier nombre que tenga como referencia el servidor donde vamos a consultar nuestra base de datos. Luego, después de eso, debíamos de crearnos el usuario. Creo que en la clase anterior nos creamos el usuario. Lo vamos a revisar. Sí, en la clase anterior nos creamos un usuario que se llamaba user unicaes, y supongo que le pusimos una contraseña. No tengo la contraseña, pero la contraseña debería de ser católica. Entonces ese usuario es el que vamos a colocar acá en la conexión, sería user unicaes, la contraseña que es católica, y la base de datos, ya nos creamos una base de datos que se llamaba catálogo. Entonces con eso nos creamos una conexión al servidor hacia la base de datos catálogo, con el usuario user unicaes, con la contraseña católica, y a un servidor que por el momento pues es un servidor a nivel local. Esto nos podría generar cualquier error. Imagínense de que en lugar de católica yo le hubiera puesto solamente así catholic sin la letra A.
eso sería un error de conexión, me tendría que dar un error de contraseña. Entonces, ¿cómo puedo validar que realmente la conexión se realizó exitosamente? Porque si lo dejo así, probablemente no me genere ningún mensaje donde me diga que no me he conectado de manera correcta. Para eso vamos a colocar una condición y le vamos a decir que de la variable conexión, que es la que acabamos de generar actualmente, esta va a tener una propiedad que se llama connect-r número. Esa lo que almacena es un número de error. O sea, básicamente, si esta conexión que tenemos arriba, por alguna razón, el usuario, la contraseña o cualquiera de esos datos estaba incorrecto, este R número almacena ese número de error. Si este tiene ese valor, digamos si existe, entonces le vamos a poner un eco y le vamos a decir error de conexión, y le vamos a poner 2 puntos para que me diga cuál es el error que se acaba de generar. Entonces le voy a poner un $dis conexión, y el error está dentro de la variable que se llama connect-error, y eso me va a dar en ese caso el mensaje de error que se haya generado al momento que nosotros establecemos la conexión. Con eso ya le ponemos que la propiedad this-isConnected es igual a falso. Eso me indica de que en ese caso la conexión no se ejecutó de manera exitosa. Eso es en el caso que hayamos hecho ese proceso. En caso contrario, entonces copiamos esta misma y le decimos que la conexión es verdadera. Por lo tanto, esa propiedad que tenemos acá, que por el momento la tenemos protegida, va a estar disponible para que nosotros podamos chequear o podemos verificar si realmente la conexión se realizó exitosamente al momento que nosotros intentamos validarlo en un servidor. Y aquí lo que hacemos es que la función debe de retornar esa propiedad, this. Qué bonito me la dejó. Connected, y ahí devuelve justamente esa propiedad. Ahora bien, con eso ya es suficiente para que nosotros podamos conectarnos a la base de datos. Solamente hacemos la parte de los parámetros que ya especificamos, pero vamos a tener un pequeño problema. Se recuerdan de que cuando se establece una conexión y luego nosotros lanzamos una consulta, esta consulta por lo general devuelve un objeto de tipo result. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a poner aquí el ejemplo para entender qué es lo que vamos a hacer. Si se recuerdan, si yo, por ejemplo, lanzo una conexión de esta manera, conexión, y acá lanzamos el query, generamos el query. Entonces, si yo le pongo, digamos, ahorita solamente tenemos el token, por decirlo algo, le pongo select asterisco from token. Lo que devuelve en esta parte de acá es una variable de tipo result, o es un objeto de tipo result. Ese objeto de tipo result, para que yo lo pueda recorrer, tengo que ponerle, en ese caso, por ejemplo, una condición así. Debo de ponerle una condición de esta manera que diga result, y utilizar un método que se llama fetch-assoc, y ahí en ese caso podría empezar a recorrer registro por registro, pero significa que por cada vez que nosotros vayamos a consultar, en ese caso, las bases de datos, voy a tener que hacer ese proceso. Entonces, para, digamos, tener una manera mucho más fácil de tener esos registros y poderlos manipular, una de las formas es que convirtamos este objeto result, que contiene en este caso el grupo de registros, convertirlos en un array. Cuando los tengamos como array, pues va a ser mucho más fácil poderlos manipular. Para eso, lo que vamos a hacer en esta clase principal es crearnos una función que se va a llamar getArray
from result y mandamos un objeto de tipo result. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando lancemos una consulta cualquiera, así como la que hemos visto aquí arriba, lo que vamos a hacer es que esa consulta se la vamos a enviar a este objeto, a este elemento que tenemos acá. Y ese elemento lo que va a hacer es convertir ese result en un conjunto de registros, o en este caso en un array. Entonces vamos a crearnos ese array originalmente vacío, ¿okay? No tiene absolutamente nada. Y como ya vimos acá que esta es la manera correcta de poder ir recorriendo registro por registro, le voy a poner un while y le vamos a poner un $row igual a $result. Y acá vamos a recorrer el registro con el fetch sock. Entonces ahora la variable row lo que va a contener es cada registro. Lo que hace esto es como internamente tener un puntero. Entonces cada registro de ese puntero se va a ir guardando en la variable row. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es guardarlo en la variable records. Entonces le ponemos records. Va a ser igual a $row. ¿Se acuerdan que en PHP para yo agregar un elemento nuevo a un array, lo único que tengo que hacer es poner el nombre del array, poner corchetes al final vacíos, y eso automáticamente agrega un nuevo elemento al vector? Y después de eso pues retornar $records, retornar el grupo de registros. Esta función lo que va a hacer es que un result que surge de este tipo de consultas me lo va a convertir en un vector, y ahora yo ese vector sin ningún problema lo puedo empezar a manipular desde cualquier lado. Entonces esta función ya va a estar solamente para que la mandemos a llamar, y yo ya voy a saber que el grupo de registros ya los puedo manipular como un vector de PHP, que es mucho más fácil de entender. O sea, ya los puedo recorrer, ya puedo en ese caso devolverlos, como vamos a hacer en este caso con la API, y así sucesivamente vamos realizando cada uno de los procesos. Cuando ya tengamos creado este elemento, lo vamos a guardar, lo vamos a utilizar y lo vamos a probar más adelante. Vamos ahora a trabajar con la parte de el index, el archivo principal. El archivo principal debe de estar en la carpeta b1.0. Ahí nos vamos a crear, le hacemos clic a la carpeta y nos vamos a crear el index.php. Esto es como un repaso, breve repaso de lo que ya vimos el ciclo pasado, solo que ahora lo vamos a hacer para como una API. El ciclo pasado lo hicimos como una aplicación monolítica, hoy lo vamos a hacer para que funcione como que si fuese una API. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a construirnos el archivo. Este va a tener algunas modificaciones como lo usamos en el ciclo pasado. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a obtener el contenido que traiga la variable action que enviamos a través de la URL. Si este no trae nada, o sea, si viene vacío o no existe, entonces vamos a ponerle nulo. ¿Okay? Y luego vamos a poner un echo $URL para ver si realmente esto funciona. Ahora, ¿dónde vamos a probar esto? No lo vamos a probar en el navegador, lo vamos a probar en Postman. Como esto es una API, creo que con ustedes, cuando estuvimos trabajando en MongoDB, usamos un poco Postman, pues ahora vamos a hacer uso también de ese elemento. Aquí les voy a mostrar Postman. Lo que vamos a hacer en Postman, como es una API, y esta API la vamos a estar documentando más adelante, me voy a crear un nuevo workspace. Cuando entren a Postman, creo que ustedes ya tienen un usuario, pueden utilizar el mismo usuario. Cuando entren a Postman, le hacen clic en workspace y le hacen clic en crear WordPress, crear un workspace. Y en ese workspace que nos vamos a crear, vamos a ponerle un workspace en blanco, le damos next, y aquí nos va a pedir el nombre para ese WordPress. Le vamos a poner API Catálogo 2025. Y bueno, aquí hay algunas cosas que les van a aparecer, como si esta es
de uso personal. Vamos a poner de uso personal porque si ustedes lo ponen que se pueda compartir, tiene ciertas limitantes. Hay cosas que ya pasan del plano gratuito y pasan a ser un plano compartido, pero creo que si lo quieren hacer para un equipo, pueden tener 3 miembros del equipo como desarrolladores. ¿Okay? En ese caso acá pues yo lo voy a hacer como personal y ahí le damos crear. Cuando ya creamos en ese caso el workspace, es que sería el espacio de trabajo, le vamos a dar clic al botoncito acá que sirve para agregar una nueva colección. En esa nueva colección le vamos a poner un nombre, le ponemos Plan Collection, y el nombre que vamos a poner, le vamos a poner API REST. Aquí tenemos ya creada la estructura de la API REST. En esta API REST vamos a tener varios apartados. Yo puedo colocar aquí hacia abajo todos los, se le llaman endpoints, todos los endpoints que vamos a utilizar. Los endpoints son las URLs que vamos a utilizar dentro del proceso de conexión. Puedo utilizar la lista de todos los endpoints, pero en este caso yo necesito separarlos porque si en algún momento alguna nos da error, pues vamos a saber dónde es que nos está generando error. Para eso, si ustedes se ponen sobre API REST y le hacen clic, ahí les va a dar una lista de opciones. La que vamos a usar es la que dice agregar folder, auto folder, y a esta le vamos a poner como nombre Authentication. Se acostumbra en el estándar colocarles nombres en inglés porque casi todas las documentaciones de las APIs vienen en inglés. No significa de que sea obligatorio. Ustedes pueden usar nombres en español si así lo quieren, pero normalmente cuando ustedes les proporcionan documentación de alguna API, es muy común que esa documentación venga en inglés. Luego acá nos vamos a crear ahora el primer request. Le dan add request, y este add request que le vamos a colocar, por el momento le vamos a poner login. Okay. Ahí vamos, todo lo que tenga que ver con procesos de autenticación lo vamos a crear en esta carpeta. De ahí vamos a ver la parte del catálogo de productos. Todo lo que tenga que ver con catálogo de productos lo vamos a crear en otra carpeta y así sucesivamente. Por el momento, en esta parte vamos a crear el login, que es el primer endpoint que vamos a trabajar. Y en la parte de la URL, pues aquí le vamos a poner, le podemos poner http virtual.unicaes.edu.cb /API le pusimos versión 1.0 vamos 0 1.0 vamos a trabajar con usuarios por ejemplo el primer endpoint sería login. Esta va a ser nuestra URL. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan apreciar mejor más adelante. Ahí creo que se logra ver. Es virtual.unicaes.edu. Tampoco esto se puede hacer más pequeño. Virtual.unicaes.edu.cb /API, /1.0, /usuario, /login. Ese es el que vamos a crear, ¿no? Entonces el chiste ahora es que al darle send, este debería de enviar una petición al servidor y nos debería devolver una respuesta. Si le doy send, van a notar que por ahí nos dice de que el servidor en ese caso no nos devolvió una respuesta o nos devolvió algún tipo de error porque no se puede conectar. No sé si virtual.unicaes.edu.cb. Déjenme ver si me puedo conectar desde el navegador. Se supone que tengo encendido. Sí, tengo conexión. Si queremos probarlo desde acá, le voy a quitar por el momento API, solo para probarlo. Y sí, ya me devuelve en ese caso el sitio. Entonces vamos a ver ahora por qué no nos está devolviendo este valor. Vean que de hecho nos devolvió 404 no encontrado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es de que pues, se supone que la URL es hasta acá, hasta esta sección, hasta donde dice 1.0, pero nosotros le estamos agregando el resto, usuarios /login. Eso en Linux se le conoce como sobreescritura de
sobreescritura de URLs. Y en el caso de Apache y en el caso de Ubuntu, eso debe de estar habilitado. Y nosotros por el momento lo único que hemos hecho es crearnos el archivo .htaccess, pero no lo hemos habilitado. Para hacer ese proceso tenemos que irnos a la parte de la consola. Eso lo podemos hacer desde acá. Nos venimos al menu View y nos vamos a la parte de Terminal. Y vamos a trabajar ahora en la parte de la terminal. Para habilitar el modo escritura, lo que hacemos es poner el comando sudo a2 en mod y después le ponemos rewrite. Bien, estos comandos y todo el proceso que vamos a hacer ahorita es para que nos funcione la URL que estamos poniendo arriba, donde dice para que nos reconozca después de versión 1.0, nos reconozca usuario diagonal login. Porque ahorita lo que está intentando hacer es que a partir de versión 1.0 está buscando una carpeta usuarios y está buscando una carpeta login. Por eso nos aparece un 404 donde nos dice que la URL no fue encontrada. Pero lo que nosotros necesitamos es que en lugar de que la busque, nos la reconozca como una URL amigable. Entonces aquí le damos Enter, ponemos la contraseña. Y ahí nos dice que debemos de reiniciar Apache. Entonces ponemos sudo systemctl restart Apache 2. Y ahí reiniciamos Apache. Vamos a regresar a Postman a ver si ahora ya funciona. Si le damos de nuevo Send, van a notar que nos sigue dando 404. Porque de hecho ya habilitamos el modo rewrite, pero debemos de editar un archivo de Apache también que permita también especificarle a esa carpeta donde estamos trabajando que sea capaz de interpretar URLs amigables. ¿Dónde se encuentra ese archivo? Vamos a poner sudo nano. Ese archivo está dentro de etc, dentro de Apache 2, dentro de sites available, y el archivo, bueno, aquí tenemos un system. Si lo hiciéramos sobre el dominio system.nicaes.edu.sb tendríamos que modificarlo acá, pero lo vamos a hacer sobre el principal, y ese generalmente se encuentra en 00default.com. Le damos Enter y aquí vamos a encontrar este virtual host muy similar al que teníamos al otro extremo. Nos vamos a ir hasta el final y aquí al final le vamos a agregar un par de líneas. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Vamos a agregar el directory diagonal var diagonal www diagonal html. Aquí podría poner toda la ruta. Podría poner diagonal API diagonal versión 1.0 si yo quisiera, pero pues se lo vamos a habilitar a la ruta completa, así que se lo voy a poner nada más a HTML. Así puedo utilizar cualquier carpeta directamente desde la raíz para poder colocar el archivo htaccess. Y aquí lo que hacemos es poner un allow override, es allow override all, y cerramos en la parte de abajo con diagonal directory. Con eso ya hemos hecho, ya hemos habilitado para que el archivo que estábamos trabajando soporte, en ese caso, la sobreescritura de URLs. Lo guardamos con Control O y Enter y nos salimos con Control X y volvemos a reiniciar Apache. Si todo va bien, si no nos hemos equivocado en las líneas que acabamos de digitar, esto no debería de darnos error. Y si ahora regresamos a Postman y lo ejecutamos, van a notar que ahora ya me devuelve, en esta parte de acá, ya me devuelve usuarios diagonal login. Ese usuario diagonal login es lo que yo estoy colocando en la parte de la URL. Le puedo poner aquí de usuario diagonal login diagonal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vean, aquí me aparece usuario diagonal login diagonal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿De dónde está saliendo eso? En mi código, en esta parte de acá, yo le he puesto en el htaccess que todo lo que digitemos, en este caso después de versión 1.0, todo lo que digitemos, que es esta cadena de caracteres,
ahora se convierta en una URL donde lleva el index.php action igual y este $1 es todo ese texto. O sea, todo lo que recojo acá ahora lo coloco en esta línea. Por lo tanto, ahora la URL que llega a PHP es un archivo index.php. Significa que toda petición que nosotros vayamos a hacer al servidor, todas esas peticiones van a pasar sobre este archivo. Cualquier petición va a ser ahora por el index.php. Ya no necesitamos tener un guardar.php o un editar.php, o sea, un archivo por cada proceso que hagamos dentro de la aplicación, sino que todo pasa por el index.php y él es el que se encarga de filtrar cada petición que nosotros hacemos al servidor. Eso le da como mayor seguridad. Regresamos ahora a esta parte del archivo. Voy a quitar el eco porque vamos ahora a hacer una comparación. Vean, primero, como esta es una API, anteriormente cuando trabajamos con la aplicación el ciclo pasado, pues aquí no nos interesaba si la URL venía nula, pero como esta es una API, yo necesito que la API sí traiga ciertos parámetros. Entonces le voy a decir que si la URL es igual a nulo, o sea que si no trae absolutamente nada, entonces voy a poner un eco y le voy a decir la URL no es válida. Y acá ponemos un exit 0 para quitar en ese caso la parte de la URL. Probamos ahora en Postman. Voy a quitar esta parte de acá por el momento y le envío y vean que dice que la URL no es válida. Significa de que no estoy enviando la URL como debería de ser para que me dé ese error. Si la ejecuto, vean, no aparece nada. Hasta ahí todo bien. Veamos ahora, voy a eliminarle a eso que nos devuelva o eso que nos envíe, voy a eliminarle a la URL espacios en blanco en la parte derecha. Entonces aquí le voy a poner $URL, coma, y esto lo que va a hacer es quitarle espacios en blanco al lado derecho de la parte de la aplicación, e incluso si le hemos colocado una diagonal, me quita en ese caso la diagonal para que me quede solamente el texto. Esto es por si digamos alguien que esté mandando a llamar el endpoint, que pues no es muy común, pero pues suele suceder, le da espacios en blanco al lado derecho después de haber escrito la URL, o si le pone diagonal, digamos, le pone usuario diagonal login, diagonal, termina el texto con una diagonal. Con esto se lo eliminamos. Luego vamos a convertir esa URL a un vector. Le ponemos que URL va a ser igual a explode. Vamos para convertirlo a un vector, vamos a ponerle entre comillas que el separador que va a usar como parámetro es la diagonal. Eso significa de que ahora nuestro elemento va a tener nuestra URL va a tener un vector, y ese vector va a tener los elementos que nosotros hayamos enviado. Voy a poner aquí un print R y le voy a poner $URL para poderlo analizar. Si regresamos a Postman, van a notar que ahorita estoy enviando usuarios, login y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si lo ejecuto, ahora esa cadena de caracteres que originalmente yo mandé, ahora se convierte en un vector donde el primer elemento dice usuarios, el segundo elemento dice login y el tercer elemento dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso que acabamos de ver nos va a servir posiblemente para que podamos ir analizando. Voy a seguir colocando más validaciones. Voy a recortar esto y le voy a poner ahora que si contamos la cantidad de elementos que tiene URL, si esta cantidad de elementos es menor que 2, entonces voy a de nuevo imprimir la URL no es válida y le ponemos un exit 0. ¿Qué estamos haciendo acá? Le estamos diciendo la URL no es válida. Significa de que
si por ejemplo yo envío, lo voy a poner el ejemplo acá, solo envío diagonal usuarios y le doy send. Creo que no le puse. Debería de imprimir la URL. No lo he guardado, perdón. Y creo que tengo error. Aquí oferta.com. Si lo doy send, van a ver que ahora dice la URL no es válida. Entonces yo tengo que obligatoriamente enviar dos parámetros. Debo de enviar en ese caso usuarios y lo que quiero hacer con usuarios. Quiero guardar, quiero editar, quiero obtener un registro, un bloque de registros. Así es como lo voy a manipular. Entonces ahora ya que agregamos esta validación, seguimos creando nuestra estructura. Voy a crearme aquí una variable que se va a llamar archivo controller. Va a ser igual y le voy a poner a la carpeta, perdón, a la carpeta controllers. Creo que así le pusimos a la carpeta. Sí, la carpeta se llama controllers. Diagonal. Y aquí voy a imprimir el valor de URL 0 y le voy a agregar controller.php. ¿Qué estamos logrando con esto? Voy a imprimir el contenido del archivo controller. ¿Qué estamos logrando con esto? Que ahora yo genere una expresión como esta. Si notan, ahora dice controllers diagonal usuario controller.php. Eso es porque aquí ya mandé controller. Pero si yo por ejemplo envío productos, ahora va a decir productos controller.php. Si aquí envío, en lugar de productos, envío clientes, entonces aquí va a decir clientes controller.php. Entonces me va a generar en ese caso un archivo diferente dependiendo de la opción que nosotros mandemos a ejecutar. Entonces ahora que ya tengo generado esta parte, ese va a ser el archivo que yo voy a requerir. Tengo que verificar antes que cualquier otra cosa pase. Yo podría, por ejemplo, aquí poner ¿se acuerdan del comando require wamps? Yo le podría poner aquí requires wamps archivo controller.php. Pero ¿qué pasa si el archivo no existe? ¿Qué pasa si durante la ejecución no encontramos ese archivo? Pues me va a dar un mensaje de error. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le puedo decir primero que si el archivo existe, que sería archivo controller, va a hacer algo. En caso contrario, que no exista, le vamos a poner un echo, la URL no existe. Entonces ahí ya estamos validando si existe o no existe. Si existe, vamos a hacer algo. Si no existe, pues no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer si existe? Le voy a poner un require wamps y le voy a decir que me incluya el archivo controller.php. Vamos a ver si funciona. Ahorita usuarios login no existe. Si le doy clic, dice la URL no existe. No importa lo que escriba, aquí me va a aparecer por el momento la URL no existe. Para que esto funcione, debo de crearme el archivo usuarios controller. Nos venimos acá a la carpeta controller y en la carpeta controller nos creamos un nuevo archivo. Vamos a poner usuarios controller.php. Y por momento, solo para probar, le voy a poner aquí echo, bueno, primero código PHP, después un echo usuarios, solamente para verlo. Y ahora sí, como ya existe, le pongo usuarios y ya me aparece usuario. Vean, aquí aparece usuario. ¿Qué pasa si le pongo productos? Ahí me dice la URL no existe. Para que exista, pues tengo que ir al controlador y crearme un productos controller.php para que exista. Aquí le vamos a dejar usuarios, que es con el que estamos probando. Entonces ya tengo usuarios creados.
Pero la idea de esto no es ponerse un simple eco, sino que pues aquí nos vamos a ir creando, en ese caso, la clase correspondiente. Como hemos visto en ejemplos anteriores, voy a crear una clase que se va a llamar usuarios controller. Y esta clase va a tener un método constructor que se va a ser el guión bajo construct. Y acá vamos a poner de nuevo eco usuarios, solamente para verlo. Usuarios. Y lo guardamos. Si se dan cuenta, pues ahora ya desde esa parte de acá mando a llamar el archivo S, que sería usuarios controller. Ahora que ya le puse el método constructor y le digo que me muestre un eco, veamos lo que pasa en Postman. Si notan, ahora no aparece absolutamente nada en el caso de Postman. Y no aparece nada porque aquí hemos creado una clase, pero no hemos creado un objeto a partir de esa clase. Solo simple y sencillamente hemos creado la clase. ¿Qué objeto nos vamos a crear? Debe ser un objeto de la clase usuarios controller. ¿Cómo vamos a hacer para crearnos un objeto dependiendo de la clase que vayamos a diseñar? Vamos a venirnos ahora al index. Y aquí en el index nos vamos a crear ahora, o nos vamos a sobreescribir la URL en el elemento 0, ya que este tiene usuarios o tiene productos o clientes, que es lo que almacena. Le vamos a anexar la palabra, controller, y con esto ya podemos definirnos una variable por acá que se llame controlador, y a esta variable controlador le vamos a poner un new URL URL 0, que ese URL 0 tiene ahora usuarios controller, y abrimos y cerramos llaves. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un productos, aquí me va a generar productos controller. Si yo tengo usuarios, aquí me va a instanciar un objeto de la clase usuarios controller. Si tengo un clientes, se va a generar un objeto de la clase clientes controller. Como al momento de generar un usuario o instanciar un usuario, se ejecuta el método constructor, entonces ahí me vuelve a aparecer de nuevo usuario. Y vean, ya tengo usuarios. Entonces ya hemos visto cómo funciona en ese caso esa parte. Ahora probemos con la parte de los parámetros. Yo necesito en ese caso crearme, por ejemplo, necesito crearme por acá en esta parte del usuario controller. Necesito crearme un login, porque pues voy a hacer un proceso de validación de un login. Entonces voy a poner un public function login, y ahí empezamos a hacer el proceso de logueo. En ese caso, en el public login, por el momento yo le voy a poner echo login. Eso es lo que va a aparecer por el momento. Entonces acá en la parte de arriba yo puedo mandar a llamar ese método, pero voy a regresar otra vez hacia acá, y voy a enviar en ese caso el segundo valor como parámetro. ¿Cómo lo envío como parámetro? Pues aquí le pongo $URL entre corchetes 1, y tengo que enviar un tercer parámetro porque eso lo vamos a estar utilizando más adelante. Se pone un segundo parámetro, a ese le vamos a poner $URL2, solo que ese segundo parámetro puede o no estar presente. Entonces ya hemos visto que si queremos que el segundo parámetro esté o no esté presente, puedo utilizar esto en PHP, y en el caso de que URL2 no exista, entonces lo que va a hacer es devolvernos comillas, o devolvernos espacio en blanco. En ese caso voy a recibir dos parámetros. El primer parámetro va a ser URL1, que para nuestro caso estamos haciendo el ejercicio con usuarios. Entonces usuarios tiene el valor de 0, login tiene el valor de 1, entonces login, voy a enviar la palabra login, y en ese caso, como estamos escribiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voy a enviar eso, cadena de números. Si no lo digitara, entonces voy a enviar comillas. Guardamos esto, y ahora aquí en la clase voy a recibir un parámetro 1 y voy a recibir un parámetro 2, y en lugar de ponerle un eco,
ahora lo voy a mandar a llamar. ¿Cómo lo mando a llamar? Pues como es un método, yo le podría poner aquí que mande a llamar login. Pero si lo dejo así, pues cada vez que me ejecute, el método que mandaría a llamar sería login. Yo quiero que sea variado, dependiendo del valor de la variable param1. Entonces le ponemos param1. Y ahora si yo envío login, me manda a llamar login. Lo voy a guardar. Y van a notar que ahorita tengo, voy a poner en grande, tengo usuarios login. Okay, si yo le doy send, ahí me aparece login. Si ahora en lugar de login le pongo get all, por ejemplo, y le doy send, van a notar que me devuelve error. Aquí dice internal server error, significa de que pues no encontró ese método, o en el caso PHP generó un error. ¿Por qué generó un error? Porque yo no he creado el método getAll. Aquí no existe un método getAll, por lo tanto esta línea me está generando error. Entonces tengo que hacer un proceso de validación de tal forma que al momento que nosotros intentemos mandar a llamar ese parámetro se encuentre validado. Y la única manera de validarlo es que aquí coloquemos una función. Les voy a poner un ejemplo y después lo vamos a hacer un poquito más bonito. Yo tengo que hacer lo siguiente. Yo le tengo que decir que si hay una función que se llama methodExist, que si el método en esta clase que estamos trabajando existe, se llama así, si existe, entonces va a hacer el proceso de mandarlo a llamar. Pero en caso contrario, que no exista, entonces lo que tiene que hacer es mandar un mensaje de error que diga método no existe. Y vamos a ver si funciona hasta ahí. Si ahora lo ejecuto, van a notar que dice método no existe. O sea que sí está funcionando. Y si envío login, ahí sí me dice, en ese caso, sí me aparece login. Entonces sí está funcionando ese proceso. La cuestión es la siguiente. Cada vez que yo vaya a crear una nueva clase, cada vez que vaya a crear un nuevo recurso, llámese en este caso usuarios, o voy a crear productos, o voy a crear clientes, voy a tener que estar digitando este código tal cual se encuentra acá, la cantidad de veces que sea necesario. Entonces ese es un problema porque básicamente estamos repitiendo bastantes veces la misma cantidad de código. ¿Cómo podemos hacer para evitar ese problema de estar escribiendo demasiado código cuando nosotros trabajamos con una aplicación? Lo que tenemos que hacer en este caso es crearnos una clase madre. Esa clase madre debería de tener en ese caso este código y debería de llamarse desde cualquier otro lugar. ¿Cómo hacemos para crearnos una clase principal? Pues en esa clase principal, aquí en la carpeta controllers, le vamos a llamar así, controller.php. Esa va a ser nuestra clase principal. Aquí me voy a crear código PHP y me voy a crear la clase controller. ¿Qué es lo que va a tener la clase controller? Al igual que hemos visto anteriormente, va a tener un método constructor. Acuérdense que el constructor son dos guiones bajo. O sea, escribo un guión, otro guión y luego coloco la palabra construct. Así es como se maneja en PHP. Y este va a tener de nuevo dos parámetros, el parámetro 1, el parámetro 2. Noten que el parámetro puede solamente traer uno, aunque digamos el hijo solamente soporte o el hijo soporte los dos. Y aquí en esta parte donde debería de ir el código que acabamos de digitar al otro lado. Entonces nos vamos a copiar este código o lo vamos a cortar y nos lo vamos a pegar acá. Y ya tenemos listo ese código. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora que ya creamos ese código, me puedo venir al controlador y decirle que este archivo se herede de la clase controller. De ahí aplicamos herencia. Esa herencia que le acabamos de aplicar ahora me permite que yo desde acá le pueda decir que de mi clase padre, que es la clase de la cual heredamos, ejecute el método constructor y que le envíe los parámetros
1 y el parámetro 2. ¿Ok? Entonces ahí ya estoy enviando, como me estoy dando de controller, vean que la línea que tenemos acá ya es menos a las 2, 3, 4, 5 líneas que hemos digitado al otro extremo. Aquí vamos a colocar más texto, vamos a colocar más información, pero más o menos para entender ahorita estas 4 líneas las hemos reducido básicamente a lo que tenemos al otro extremo. Entonces acá ya se encuentra automáticamente colocada esa parte de la información. Ahora que ya está construido, nos podemos venir al código y ver si funciona. Vamos a ver que probablemente nos genere error. Si le damos Send, vamos a notar que dice 500 internal server error. Quizás para entenderlo, para ver el error real, porque pues aquí ese 500 internal server error no me da mucha información y probablemente vayamos cometiendo algunos errores más adelante. Les voy a mostrar cómo activamos esos errores. Es igual como lo hicimos el ciclo pasado. Voy a venir a la terminal y en la terminal vamos a editar dentro de etc. Ahí tenemos una carpeta que se llama PHP. Dentro de esa carpeta PHP tenemos la versión que sería la 8.3. Dentro de la versión 8.3 tenemos una carpeta que se llama Apache 2. Y dentro de Apache 2 tenemos un archivo que se llama php-ini. Le damos Enter. Y estando acá vamos a presionar Control W y vamos a escribir display-error. Y le damos Enter. Y aquí nos va a aparecer estos puntos y comas, es como comentarios en Linux, en estos archivos de configuración. Dice de que display-error default value es on, dice, en development value debería de ser on, en production value debería de ser off. Le voy a dar otra vez Control W, le doy Enter y van a notar que ya llegamos a esta sección. Según esto dice default value es on, pero realmente está en off. Dice que en modo de desarrollo, o sea, que es lo que nosotros estamos haciendo, por el momento estamos desarrollando la API, en modo de desarrollo debería de estar en on, pero en producción debería de estar en off. Así que hay que tenerlo en cuenta más adelante si nosotros queremos evitarnos algunos inconvenientes. Lo vamos a poner en on, guardamos con control O, luego con control X y de nuevo reiniciamos Apache. Si lo hicimos correctamente, vamos a ver ahora y vean, ya nos aparece el error. El error nos dice de que fatal error, dice de que no encuentra en ese caso la clase o no encontró la clase controller en la línea 2 del archivo usuarioscontroller.php. Voy a la línea 2 del archivo usuarioscontroller.php y justamente acá no está encontrando esta línea. ¿Cómo hago para que la encuentre? Pues el problema es de que yo definí aquí la clase controller, pero no es automático que me lo va a detectar desde acá. Tenemos que hacer algún proceso adicional. Podría ponerle aquí require once, por ejemplo, y ponerle que esto está dentro de la clase controllers, diagonal, y el archivo se llama controller.php. Y veamos si con eso se soluciona. Y vean, ya aparece. La cuestión es que yo tendría que por cada archivo que vayamos a crear estar colocando esta misma línea, estar escribiendo la misma línea por cada archivo que nos vayamos a construir. Y si se me olvida, pues me va a dar un error. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Puedo llevarme esta línea y colocarla directamente en el archivo principal, que sería el index. Aquí en el index puedo darle send y vean, ya me dio el mismo resultado. Puedo ponerle ahora get all, por ejemplo, y me dice método no existe. Si en lugar de bueno, vamos a poner get all, pero en lugar de usuarios ponemos productos, me va a decir la URL no existe. Ok, podemos sustituirlo y dejarlo vacío.
y me dice la URL no es válida. Todas las validaciones ya están hechas, no me está dando ningún error. Si ahora le escribo usuarios y le ponemos get all, vamos a ver. Vean, método no existe. Si aquí le agrego muchísimos más espacios y le damos send, ahí sí ya nos genera el error porque no logró en ese caso eliminar esos espacios en blanco. Pero si lo enviamos así, sí existe, sí funciona. Esta es la manera en la que nosotros podemos, en ese caso, configurar nuestra aplicación. Hasta ahorita nada más era como un pequeño repaso de lo que ya aprendimos en el ciclo pasado. El ciclo pasado estuvimos trabajando con ese proceso de crearnos las URLs amigables. Recuérdense que todo este proceso de las URLs amigables depende mucho de este archivo. El .htaccess es clave. Si este archivo no existe, lo voy a renombrar en este momento, solo para que vean. Si yo lo renombro y me voy de nuevo hacia acá, me va a dar 404 no found, porque no encontró en ese caso la carpeta, y es porque el archivo htaccess no existe. Lo voy a renombrar y lo voy a colocar de nuevo. Con eso ya vuelve a funcionar. Entonces el archivo htaccess es importante para que esas URLs amigables funcionen. Estos son los parámetros más esenciales. Se le pueden colocar otros parámetros adicionales que agregan configuraciones más avanzadas, pero digamos que con esto es lo básico y suficiente para que puedan funcionar las URLs amigables. Adicional a esto, recuérdense que en el servidor debe de estar habilitado el modo rewrite. Esto es diferente en cada distribución de Linux. En el caso de Ubuntu se hace de esta manera. Es muy probable que si lo buscan en otra distribución de Linux, el proceso sea totalmente diferente para poderlo habilitar. Así que hay que buscar siempre en la documentación cómo se habilita el modo rewrite dependiendo del sistema operativo que estemos usando. Hay que reiniciar Apache cuando se haga el cambio, y además de eso hay que hacer esta configuración. Esto sí, nunca lo deben de olvidar, esta configuración directamente en la carpeta. Aquí pueden incluir la carpeta completa si ustedes quieren, o pueden incluir nada más var html. Significa de que todas las carpetas que estén bajo HTML ahora van a poder utilizar modo sobreescritura. Cuando esto ya esté listo, pues nada más volvemos a reiniciar Apache y ya podemos probar en ese caso el resto del código. ¿Qué es lo interesante o qué hace funcionar todo ese proceso de sobreescritura? Es básicamente estas cuantas líneas de código que tenemos acá. Anteriormente era muy común encontrar sistemas en los cuales uno digitaba, por ejemplo, si yo quería traer un login.php, uno le ponía aquí login.php y ya intentaba recuperar ese archivo, pero eso era en, digamos, versiones anteriores. Ahora las URLs tratan de ocultar esa información, porque pues si no tenemos en la URL, no tengamos ninguna parte donde diga .php, las personas ya se les hace un poquito más complicado determinar en qué lenguaje de programación ha sido creada la aplicación. Podemos asumir que puede ser PHP, puede ser Python, por ejemplo, usando Django, podría ser Express utilizando Node.js, entre otros elementos. Entonces ya es más difícil. No significa que no es posible. Sí hay formas en las cuales uno puede extraer más información del servidor, pero de manera fácil ya no es tan visible poder hacer ese proceso, sino que debemos de pasar por toda esta parte. Aquí le ponemos usuarios, diagonal login, para que funcione de manera correcta. Con eso ya tenemos lista la parte de la estructura. En la próxima clase vamos a seguir trabajando con la parte del diseño. Recuérdense de que esta es una API que nos va a servir como modelo para la otra materia que estamos trabajando, que es el diseño de aplicaciones móviles, que ahí ya empezamos a crearnos la parte de login. Entonces ahora esta API es la que vamos a utilizar allá para hacer el proceso de validación. También quiero recordarles de que ustedes van a hacer al final de la materia de móviles, van a hacer un proyecto de desarrollo de una aplicación móvil. Por lo tanto van a tener que crearse una API. Entonces va a ser una API con este mismo modelo, solo que pues en un rubro diferente.
y eso significa de que van a tener que programar algo similar a esto. Por eso es importante que pues la vayan trabajando para que no les sea difícil cuando ya estén en el proceso de creación de la aplicación móvil. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. ¿No? Sí, sí, hoy se la subo. Nomás terminemos. Se la subo a la plataforma para que lo sigan probando. Este, okay. Este igual es código de PHP, así que hay varias cosas que ustedes pues ya más o menos saben. Solamente las estamos como repasando. Pero si ya vamos a empezar a ver en la parte de la API, ya vamos a empezar a ver algunas cosas que ya son exclusivamente para el diseño de APIs. Bien, si no hay preguntas, eso sería todo por el día de ahora. Nos veremos entonces el día miércoles para continuar con el desarrollo de la API. Que pasen una feliz noche.